Comienza Nueva York con Alejandro Rincón. Estamos en vivo. A todos ustedes, muchas gracias por su sintonía con el canal de Las Américas. Nuevamente nos reencontramos en este espacio que traemos para ustedes semanalmente desde la ciudad de Nueva York con el objetivo de ofrecerles puntos de vista adicionales, análisis y contexto sobre los temas que habitualmente hacen parte de nuestra cobertura informativa, no solo en la Gran Manzana, sino también a través de los Estados Unidos y, por supuesto, de América Latina. En esta oportunidad, de nuevo, tenemos un elenco de lujo y le vamos a dar la bienvenida a Sebastián Fest, quien muy amablemente nos regala su tiempo y nos acompaña desde Buenos Aires, capital federal argentina. Sebastián, dándote la bienvenida, nos adentramos de inmediato en el que es nuestro primer tema de análisis y que pues en gran medida tiene la atención de toda la opinión pública internacional, y recordando también que Silvina Esterín Pencel está con nosotros en esta oportunidad. Silvina, también muchas gracias por acompañarnos. A los dos pues nos metemos de lleno con el día número 2 del juicio criminal en contra de Donald Trump. Esta jornada, el juez Juan Manuel Merchan tiene previsto avanzar lo más posible en la selección de jurado. Es un proceso que es complicado, que está avanzando ya justo allí en la Corte Criminal de Manhattan, en donde pues también estamos haciendo el seguimiento. Esas imágenes que tienen ustedes allí las transmitimos directamente en vivo, porque pues obviamente cuando pues estamos en este espacio de análisis no perdemos de vista ese Tribunal Criminal de Manhattan, en donde pues ya se encuentra allí en persona Donald Trump. De hecho, hace solo unos minutos Donald Trump entregó pues sus primeras declaraciones, una vez más haciendo críticas al proceso, asegurando, como lo decía ya en el transcurso del lunes, que pues esto es un caso que no debió haber sucedido, que él es víctima de una cacería de brujas política, y pues dado ya este comentario pues empezó ese proceso digamos de audiencia de Juan Manuel Merchan, el juez a cargo de esta causa, para avanzar en ese proceso de jurado. Dicha toda esta introducción y obviamente manteniendo allí siempre nuestra atención sobre la Corte Criminal de Manhattan, nos adentramos al análisis, Sebastián y Silvina. Las posibilidades que ustedes vean de que el día de hoy pudiéramos llegar a tener finalmente ese panel de 12 jurados titulares, 6 suplentes. Vamos a estar estancados en este proceso. Comencemos por allí y ya que estamos todos completos, bueno, Silvina, comenzamos contigo, bienvenida. ¿Cómo estás? Un placer estar aquí. Y no, respondiendo a tu pregunta, no creo este va a ser un proceso tortuoso, y he elegido esa palabra adrede. Ayer lo teníamos a un Donald Trump cabeceando, semidormido. Es difícil, ¿no? Tiene que llegarse a 12 personas más 6 suplentes, como bien mencionabas, de un grupo de cientos de personas exclusivamente de Manhattan, que tienen que probar que van a ser neutrales y que están dispuestos a tomar la decisión, a llegar a un veredicto de culpabilidad o de inocencia únicamente en base a la evidencia. Y tenemos acá al personaje principal, Donald Trump. Creo que no hay una figura más antagónica, más polarizante que la del expresidente. Entonces es muy difícil llegar a gente que no tenga ya un juicio de valor. De movida ayer, en la primera jornada del juicio, por este motivo, por la imposibilidad de demostrar que iban a ser neutrales, ya descartaron a un montón. Entonces va a ser un proceso que va a llevar varios días hasta que se pueda conformar este panel y que pueda comenzarse entonces el juicio, ¿no? Con los testimonios y lo que uno realmente quiere ver. Pero bueno, es muy importante porque justamente en este grupo de personas va a estar la decisión que todos esperamos, a ver el veredicto y luego la sentencia. O sea que es una tarea clave. Digamos que hay algunos analistas que incluso consideran que pues, la selección de jurado definitivamente es uno de los elementos centrales en donde se juega pues, finalmente el futuro del caso. A la larga, pues, son ellos los que van a tener la responsabilidad de entregar el veredicto. Y mientras pues, continúa ese proceso, hay un elemento que quisiera subrayar, y esto quisiera consultártelo, te lo consulto a ti, Sebastián, sobre el reto
de encontrar estos 12 jurados titulares y 6 suplentes, en la medida en que, pues para nadie es un misterio que en particular el distrito, digamos, de Manhattan, aun cuando, digamos, la realidad del estado de Nueva York, recordando que esto es un caso estatal, el condado, digamos, o el panel, digo, o el pool de potenciales jurados habitualmente pueden inclinarse un poco más a ser del Partido Demócrata. Y en esto, Donald Trump, siendo también un político en campaña, pues ha sido insistente en que no están dadas las garantías. Incluso en algún momento él intentó hacer un cambio de jurisdicción de este caso como parte, pues digamos, de ese esfuerzo para retrasar el proceso. Una vez se dé ese panel, ¿le va a ayudar o no a Donald Trump a seguir alimentando, digamos, esta teoría o esta narrativa de que pues se trata de un sistema de justicia amañado, de que no va a ser, digamos, un juicio justo? Es decir, siendo que es un político en campaña, pudiéramos llegar a ver a Donald Trump tratando de pintarse más como una víctima del sistema y tratando de anotarse puntos electorales por este camino. ¿Cómo lo ves? Un placer, Alejandro. Hola, Silvina, ¿cómo estás? Sí, yo creo que este caso quizás, no sabemos cómo va a terminar, no sabemos cuál va a ser la sentencia, pero quizás sea un caso que sirva para repensar algunos aspectos del sistema de juicio por jurados, porque efectivamente hay que encontrar gente que sea neutral, que no esté contaminada. Y en el caso de Trump, como bien decía Silvina, es muy difícil encontrar a alguien que no tenga opinión formada a favor o en contra. Es decir, que Trump es quizás la pesadilla del sistema de juicio por jurados y quizás ahí él tenga algún elemento para en el futuro interponer algún tipo de objeción. Fuera de esto, el juicio se va a iniciar, en definitiva encontrarán a 12 más 6 personas que hayan tenido la capacidad de abstraerse y de no conmoverse para un lado o para el otro. Creo que el juicio a Trump le viene llamativamente bien. Es decir, hace unos años, hace no demasiados años, un expresidente de los Estados Unidos procesado en un juicio penal, bueno, era el final de su carrera política, no había candidatura posible que pudiera sostenerse. Recordemos el caso Watergate, ¿no? Esto en todo caso es en cierta forma mucho más grande, mucho más deshonroso para la figura de un expresidente. Sin embargo, él está ahí y dice no solo que eso es un ataque a su persona, sino que esto es un ataque a América, a los Estados Unidos. Por lo tanto, Trump aprovecha esto para potenciar su figura. Veremos si lo logra, pero esa es la estrategia. Sobre esto que mencionas, me condujiste a una parte del debate y del análisis, Sebastián, que es interesante que surja y que pues nos pone también un poco en perspectiva y que nos permite poner también un poco más en perspectiva pues para nuestra región, para América Latina, digamos, más allá de centrarnos específicamente pues en esas argucias legales que pues tal vez para muchos de nuestros televidentes no, digamos, no tienen tantos referentes pues como para tener tanta dimensión adicional, pero para el caso, por ejemplo, de América Latina, quisiera consultarles a cada uno la visión que tengan sobre finalmente este proceso, cómo le está hablando o cómo esta llegada del primer juicio criminal a Trump está hablando al resto de América Latina en este caso y al resto del mundo. Es decir, Estados Unidos como la democracia más antigua, pues digamos la más importante pues de nuestra actual comunidad internacional, vamos a ponerlo así. Finalmente, pues el que un presidente esté enfrentando un juicio criminal, de todos modos revela que hay cierto deterioro del sistema democrático, que hay ciertos riesgos. El mismo Trump en persona ha intentado minar este sistema desde distintas formas, incluso tratando de dilatar este proceso para tratar de ampararse bajo una inmunidad presidencial en caso de que llegue o de que regrese a la Casa Blanca. Entonces, en cierto nivel, ¿se está degradando o no el sistema democrático de los Estados Unidos? ¿Cómo lo ven en perspectiva, digamos, esta realidad, digamos, judicial que está viviendo el país? Que se está quitando tal vez como esas máscaras, ¿no? De un sistema, digamos, que era un poco más incorruptible o perfecto. ¿Cómo evalúan el estado de la democracia finalmente de los Estados Unidos con base en la llegada de este juicio criminal? Silvina. Bueno, lo que siempre se repite como un mantra es, en Estados Unidos nadie, ni siquiera un expresidente, está sobre la ley. Por otro lado, esa frase que está un poco trillada, pero no por eso deja de ser menos fuerte,
y cierta en este país. También mucha gente con la que yo estaba hablando, por ejemplo, ayer, algunos que apoyan a Trump, otros críticos de Trump, piensan que esto no va a llegar a nada. O sea, a la mera hora, cuando la gente quiere saber qué impacto puede tener esto en la candidatura de Trump, pero como puede entonces candidatear, se puede seguir con su campaña. Y la realidad es que sí. Entonces, no sé qué tan fuerte, qué tan realmente poderoso pueda llegar a ser este proceso. A nivel visual, por supuesto, es poderosísimo tener a Trump sentado en esa corte, en ese tribunal, frente al juez Merchan, pero hay varios rinconcitos que hay que analizar. Vuelvo un poco a cómo arrancamos con el club, en la conformación del jurado y en la búsqueda de neutralidad. Muchos críticos que están de este proceso, por supuesto a favor de Trump, le achacan al juez que, por ejemplo, su hija, la hija del juez Juan Merchan, está vinculada con los sectores demócratas. Entonces hay que decir todo. Y me parece que a las claras mucha gente piensa que no va a haber, no se va a llegar a mayores, por más que se encuentre a Trump culpable, que el veredicto fuera de culpabilidad, que no va a haber más que una sanción o una multa. Lo que a mí me parece interesantísimo es que hay que recordar, sacando un poquito los elementos más novelescos que tiene este caso, ¿no? La modelo de Playboy, Karen McDougal, Stormy Daniels, por supuesto, la actriz porno. En definitiva, lo que se está aquí cuestionando es que Trump, en la campaña presidencial de 2016, evitó que nosotros, los votantes, aquí en Estados Unidos, antes de tomar la decisión más importante a nivel político, que es quién va a tener las riendas del país, no pudiéramos ver una imagen completa de él, con sus cosas transparentes y con sus cosas oscuras como estas, ¿no? Que son, bueno, el tratar de silenciar a través de un pago a dos mujeres que dicen que tuvieron relaciones sexuales con él en el 2006. Y les recuerdo que Trump había recién sido padre, había nacido recién Barron, su hijo menor. Entonces, es importante. ¿Qué va a pasar? No lo sé. No sé si esto va a llegar a tener realmente la incidencia que los demócratas buscan, pero bueno, hay que seguir el juicio. Sobre este último elemento, Silvina, vamos a volver un poquito más adelante, pero antes quiero conocer, Sebastián, tu evaluación sobre esto que veníamos hablando del estado de la democracia en los Estados Unidos y qué mensaje está enviando este proceso judicial pues para el resto de la región. Tú que estás allá en Argentina, Sebastián. El estado de la democracia no es solo preocupante en los Estados Unidos, sino en buena parte del mundo. Es decir, la democracia ha dejado de estar de moda. Días atrás había un artículo en el diario El Mundo de España en el que se hablaba de esto y entrevistaban a diversos jóvenes porque planteaban precisamente que entre la juventud la democracia ha perdido interés, ha perdido atractivo. Y uno de los jóvenes decía que si apareciera una dictadura que lo obligara a irse a dormir todos los días a las 10 de la noche, él estaría de acuerdo si tiene todas sus necesidades básicas satisfechas. Él estaría de acuerdo con una dictadura liberal, un oxímoron, un imposible, un inviable, pero que habla un poco de las corrientes de fondo que hay en la sociedad, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Recordemos lo que sucedió en Brasil con esa imitación del ataque al Capitolio al atacar la Plaza de los Tres Poderes y la sede de los Tres Poderes del gobierno en enero del año pasado. Recordemos lo que es Perú, un país donde los presidentes van cayendo como fichas de dominó y están constantemente chantajeados y amenazados. El propio Javier Milei en Argentina gobierna en una conexión directa con el pueblo, dice él, tratando de orillar al Parlamento, donde tiene una hiperminoría, y llegado el caso, si las cosas no le fueran bien, sería pasible, sería objeto posible de un juicio político. Por lo tanto, la democracia que vivimos hoy tiene muy poco que ver, por ejemplo, con la optimista de los años 90, con los años de Clinton, volviendo a los Estados Unidos. Biden, en ese sentido, es un emergente, es un recuerdo, casi una imagen de aquellos años, de aquel Estados Unidos que se veía a sí mismo de otra manera.
Hay un elemento que todavía quiero que tratemos. Sin embargo, por ahora tenemos que ir a cumplir el compromiso que tenemos con nuestros anunciantes. No se muevan de la señal de NTN 24. Todavía tenemos mucho más análisis. Ya regresamos con Club de Prensa Nueva York por NTN 24, el canal de las Américas. Antes de la pausa hablábamos sobre uno de los elementos clave que se dio en la circunstancia de este primer día del juicio criminal en contra de Donald Trump. Cómo evaluar o digamos cómo definir la mejor síntesis al momento de referirse a este caso, y en eso lo introducías tú, Silvina, sobre el proceso de interferencia electoral, que pues en el fondo hace parte de los argumentos que la Fiscalía busca demostrar en este caso en contra de Donald Trump, que pues en efecto hubo un esfuerzo para utilizar el pago de ese dinero que se ocultó falsamente como un gasto personal, cuando pues en realidad era un gasto de campaña. Es un elemento que es clave recordarlo porque justo ayer en ese primer día de juicio hubo un rally, una concentración de algunas entidades que trabajan específicamente sobre el fortalecimiento de la democracia, de las instituciones, de la defensa del voto, del expandir, digamos, el poder que tiene, digamos, el electorado en los Estados Unidos. Y una de las personas que intervenía en esa sesión decía específicamente que los medios, los reporteros, teníamos en cierta parte la responsabilidad de corregir parte del lenguaje con el cual nos referimos a este caso, porque pues siempre se ha denominado el dinero silencioso, el hush money, por el silencio de la actriz porno Stephanie Clifford o Stormy Daniels. Y él proponía, esa persona, que deberíamos hablar más de que este caso realmente se trata de uno de interferencia electoral, que pues digamos es el término que pues Trump utiliza a la inversa. ¿Coinciden o no ustedes con que tal vez este caso debería referirse más como uno de verdadera interferencia electoral y no centrarse tanto en el asunto de lo que fue el pago por la relación entre Trump y Stormy Daniels, que de todos modos es tal vez lo que en algunas personas genera confusión? Muchos creen que, por ejemplo, Trump está yendo a juicios por haber tenido un encuentro extramatrimonial y no propiamente por un tema de interferencia electoral, que es justamente lo que busca demostrar la Fiscalía. ¿Cómo lo ven, Silvina? Me parece crucial hacer esa distinción, porque claramente Trump, como cualquier otra persona, tiene derecho a hacer con su vida privada lo que quiera. Pero en este caso, justamente el cargo habla de falsificación de documentos de una corporación. En este caso, esos pagos se hacían ver como expensas legales, y si bien el affair fue en el 2006, el pago por el silencio fue en el 2016, antes de la campaña, y después los efectuaba Michael Cohen, o sea, la mano derecha, el abogado, el fixer de Donald Trump, y después, una vez que fue presidente, ahí se le reembolsó a Michael Cohen todo ese dinero. Entonces me parece que claramente esto tiene que ver con la voluntad de Donald Trump de engañar al electorado, a los votantes, y de no dejarse ver tal cual es. Y además es un plan sistemático, o sea, era un esquema bien aceitado. No se trató solamente de episodios aislados, sino que repetían el mismo modus operandi en diferentes casos. Y además, lo que es importante también contarle a tu audiencia es que, por ejemplo, lo que se hacía era tener una alianza con diferentes dueños de revistas y de medios, como por ejemplo el National Enquirer, que es un medio conservador, de derecha, un pasquín que se vende en supermercados, pero muy leído y popular. Entonces, hacían lo que se llama catch and kill, que es decir, compraban los derechos de una historia, supuestamente interesados en difundirla, en que llegara a manos de los lectores, pero simplemente compraban esos derechos en forma exclusiva para cajonear la historia, para que nunca viera la luz. Entonces, eso de nuevo tiene que ver con querer engañar al electorado y con presentar una verdad a medias a los votantes. Y me parece que es muy, muy importante, máxima ahora que estamos nuevamente digamos, a la vuelta de la esquina de unas nuevas elecciones presidenciales, donde él es candidato, que esto esté en el centro del debate. ¿Cómo lo ves tú, Sebastián?
Bueno, yo creo que en definitiva, más allá del aspecto técnico, jurídico de qué se está enjuiciando, que es cierto, mucha gente puede creer que lo que se está llevando a juicio es el hecho de que Trump haya tenido relaciones sexuales con una prostituta, no es el caso, pero decía, lo importante acá, lo que se pone en juego en definitiva, es algo esencial en una elección presidencial, que es, ¿puedo confiar en esta persona? ¿Cuán confiable es la persona a la que podría cederle las riendas del control, ¿no? de mi país? Y en este caso, bueno, Trump con todos sus manejos, con sus mentiras evidentes, más allá de lo que diga el juicio, para mucha gente aparece como no confiable. Ahora bien, yendo a la elección de noviembre de este año, es muy probable que esto solo sirva para solidificar las convicciones de los ya convencidos de uno y de otro lado. Lo que sí podría suceder, dependiendo de cómo se sustancia el juicio y de las revelaciones que pueda llegar a haber, de las sorpresas que pueda llegar a ofrecer este juicio, sí podría tener un efecto interesante para Biden, para los demócratas, el sentido de movilizar a sus bases. Porque en definitiva, cuando Trump dice lo que dice y hace lo que hace, a los votantes del Partido Demócrata, todos los votantes del Partido Demócrata tienen claro que no quieren eso. El problema es cuántos de ellos manifiestan esa oposición, esa negativa, ese rechazo en las urnas. Los republicanos suelen movilizarse mucho más que los electores del Partido Demócrata. Entonces, más allá del resultado final de este juicio, lo interesante puede ser lo que se vaya sabiendo a medida que vaya avanzando y que sirva de insumo para la campaña electoral que se lanzará luego con toda la fuerza y para los debates presidenciales que siempre mueven algún que otro voto en los Estados Unidos. Dicho esto, el otro asunto sobre el cual no queremos perder nuestro punto de vista mientras se continúa pues, todo este drama de la selección de jurado, pues la comunidad internacional también tiene pues, centrada su atención en la peor crisis de paz y seguridad que Oriente Medio haya vivido en las últimas décadas de historia. En la medida en que pues, ahora estamos después del ataque de Irán del pasado fin de semana en contra de Israel, pues no sabemos finalmente en qué nivel se dará la retaliación de israelí. Y en ese contexto, pues se atribuye al menos a los oficios del gobierno de los Estados Unidos como ese pues aliado principal de Israel, pues el que no haya habido, o al menos por ahora, una respuesta, digamos, física de inmediato allí en Irán. Y eso, pues obviamente, pues ha tenido una repercusión global. Naturalmente, América Latina, a través de sus gobiernos, pues ha reaccionado en un nivel que es considerado dispar. Síntoma también de pues, lo que es la actual configuración política regional, algunos lugares tendiendo más de un lado o del otro. Pero lo que particularmente llama la atención es que, pues al menos las posturas de los gobiernos latinoamericanos ha sido pues la de intentar llamar a que no exista pues una expansión del conflicto que pues finalmente no le interesa a nadie y no le beneficia a nadie en el mundo. ¿Cómo ven ustedes pues la forma como América Latina ha reaccionado frente pues a esta grave crisis que tenemos y que pues seguiremos viendo desarrollarse en el transcurso de los próximos días? Silvina. Bueno, empecemos por casa, ¿no? O sea, ya que estamos con Sebastián aquí, con Milei, que expresó en forma sumamente veloz un apoyo categórico a Israel y que, por supuesto, era esperable porque ya viene dando muchas muestras de esta alineación total con Israel, mucho antes incluso del 7 de octubre. Entonces, creo que para analizar bueno, esa postura, me parece que fue demasiado veloz. Me parece que aquí la principal herramienta que tienen que esgrimir los gobiernos es la cautela. Es un tema por demás sensible, delicado. La situación está muy volátil, genera mucho miedo. Y en nuestro país, lamentablemente, donde tenemos ya en la mochila 2 atentados, uno en el 92, perpetuado contra la Embajada de Israel, y otro en el 94 contra la AMIA, una institución judía
que dejó muchas muertes, perdimos muchas vidas. Y a más de 30 años, aún los perpetradores de estos atentados no han pagado, no han sufrido ninguna consecuencia. Entonces, creo que la Argentina tiene que ser por demás cuidadosa. Y frente a este abanico de voces desde Latinoamérica que mencionabas, la nuestra no fue la voz más cautelosa. Entonces, yo le hago una crítica al gobierno argentino en cuanto a eso. Son muchas las voces del pueblo argentino que dicen, bueno, nosotros queremos la paz o preferiríamos una postura más neutral. Este gobierno quiere mostrar una alineación clara con Estados Unidos. Estados Unidos es el principal aliado de Israel, de hecho está fondeando y financiando este conflicto y le provee armas a Israel. Entonces me parece que por ahí viene un poco la mano, ¿no? La voluntad de Milei de seguir muy de cerca lo que hace Estados Unidos y por ende mostrar entonces también una alineación con Israel. Me hubiera gustado más cautela. Claro. Bien, y Sebastián, ¿tú cómo ves en general pues esa respuesta que, digamos, a mi modo de ver, esta pues es la licencia que me permito? Yo he visto que pues de todos modos ha sido de dispar, ¿no? A pesar de que pues hay un único factor común que pues es el llamado a que no escale pues este conflicto. ¿Hay algo que te llame particularmente la atención de cómo Latinoamérica está reaccionando a esta crisis? Bueno, hay que recordar lo que sucedió el 28 de diciembre de 2023, 18 días de Javier Milei en el gobierno, y le envía una carta a sus pares de Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China, en la que les dice muchas gracias por esta confirmación de Argentina como miembro de los BRICS a partir del 1 de enero de 2024, pero los ejes de la política exterior argentina han cambiado y nosotros no vamos a ser miembros por el momento, añade, deja una puerta abierta. Claro, el hecho de que Argentina se convirtiera en miembro de los BRICS era un deseo del kirchnerismo, del peronismo gobernante, que se había logrado en los últimos meses de la presidencia de Alberto Fernández, pero cuando se le pregunta a Milei cuál es la política exterior argentina, su respuesta es muy breve y muy simple: Estados Unidos e Israel. En función de esos dos países, él alinea toda la política exterior argentina. Al mismo tiempo, tenemos el caso, ya que estamos hablando de Brasil, precisamente del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, que está siendo criticado en estos días por su postura en la crisis de Medio Oriente. Recordemos que a partir de los ataques del 7 de octubre de Hamas a Israel, Lula tuvo una serie de roces diplomáticos muy serios con el gobierno de Tel Aviv que lo llevaron a ser declarado incluso persona non grata en Israel. Y ahora, ante el ataque de misiles de Irán a Israel, la postura del gobierno brasileño fue definida por muchos en el interior del país, por muchos medios, por la comunidad judía en Brasil, como excesivamente tibia e incluso pro-iraní. Y tiene cierto sentido eso, tiene cierto sentido que se diga eso, porque Brasil es un país que se ve a sí mismo como una potencia mundial de primer orden, no como un subordinado de los Estados Unidos o de China o de quien fuere, sino como un jugador de primera línea, y están convencidos en Itamaraty, en la Casa de la Diplomacia Brasileña, de que el mundo va a ir hacia un poder multipolar y que ahí Brasil tiene que jugar un papel junto con Rusia, junto con China, junto con la India. Por lo tanto, su postura no puede ser más diferente a la de Argentina de Milei. Ahí, sobre esto último que mencionas, Sebastián, lo que pues justamente uno de los elementos que mayor incertidumbre nos genera pues esa situación de paz y seguridad en Oriente Medio es el riesgo verdaderamente real de que haya una reconfiguración plena de las relaciones a nivel regional, en caso pues de que haya, regional digo pues en Oriente Medio, en caso de que haya pues una expansión del conflicto, y al mismo tiempo pues a nivel global, qué tan cerca o no estamos de aquel gran proceso que pues en los círculos diplomáticos, al menos en Naciones Unidas, se habla pues del fenómeno de la gran fractura.
¿no? Finalmente ese quiebre del orden internacional emergido de las cenizas de la Segunda Guerra y que pues puede derivar en una circunstancia de un mundo cada vez más multipolar. Estaremos por ver finalmente si estos conflictos nos llevan allí o si el sistema actual de naciones se mantiene. Por ahora, segunda pausa. Club de Prensa, Nueva York. Ya regresamos con Club de Prensa Nueva York por NTN 24, el canal de las Américas. Antes de esta segunda pausa, centrábamos nuestra atención en particular pues, en la relación o en la reacción de América Latina frente pues, a la peor crisis de seguridad y paz que Oriente Medio ha tenido en las últimas décadas, y en ese contexto tanto Silvina como Sebastián apuntaban en particular pues, las reacciones que han venido desde la Argentina, y eso nos introduce a otro tema que, pues, al que queremos dedicarle un par de minutos, que tiene que ver con lo que tú, Sebastián, en tu propio trabajo periodístico has denominado como una cumbre de excéntricos exitosos, ¿o no? Me corregirás tú si eso es cierto o no. Pero pues esa reunión entre Elon Musk y el presidente argentino, que pues acaparó titulares no solo a través de América Latina, sino en todo el mundo. Finalmente pues es un momento, digamos, particular, bien interesante dentro pues de la política latinoamericana. Sebastián, esta reunión realmente pues que nos deja más allá pues de este nuevo par de super amigos en el mundo pues empresarial y de la política en América Latina. Lo de los super amigos es una buena definición, la voy a utilizar en el próximo artículo. Pero mira, aquí vuelve a suceder lo que mencionaba en el bloque anterior, que es esa polarización también entre Milei y Lula, porque mientras Milei se reunía con Elon Musk en Austin, en Texas, y se convertían en... Era un amor a primera vista, lo definió el que es el futuro embajador de Argentina a Estados Unidos, Gerardo Huerta, presente en esa reunión. Mientras eso sucedía entre Milei y Musk, en Brasil, el gobierno de Lula le decía a Musk que él no puede hacer lo que quiera y que Twitter, el ex Twitter, ahora ex, va a ser controlado y tiene que obedecer a la justicia y a las instituciones brasileñas. Por lo tanto, estamos ante algo que va mucho más allá de un encuentro entre social y de búsqueda de inversiones, como puede ser la fantasía argentina de que Tesla instale una fábrica en el país. Al día siguiente de la reunión con Milei, Musk anunció que echaba el 10% de la plantilla de Tesla en todo el mundo. Es sobre todo una manifestación muy potente de lo que el gobierno de Milei y Milei mismo dan en llamar la batalla cultural. Elon Musk es enormemente popular, para bien y para mal, a favor y en contra en el mundo, y lo mismo está sucediendo con Javier Milei, que trasciende por mucho las fronteras de Argentina. Entonces, este encuentro de estos dos super amigos fue un claro statement hacia muchísima gente en todo el mundo que simplemente los admira y creen que tienen la solución para las cosas que no están funcionando bien hoy. Qué interesante esto que menciona Sebastián, porque justamente, pues digamos, la perspectiva que tenemos desde Estados Unidos es el fenómeno de anti-wokeness, ¿no? Es decir, tratar de, desde esa batalla cultural y de lenguaje, tratar de empujar un poco a lo que ha sido, digamos, toda esa tendencia, digamos, del progresismo y de esos gobiernos de izquierda que tienden un poco más a la izquierda. Y claramente en eso sí, tanto pues Milei como Elon Musk sí que se han convertido, digamos, en referentes de pues ese empuje también que dice, no, un momento, ¿no? Aquí también hay que empujar un poquito del otro lado, ¿no? Que pues es también parte pues de esa vida y de ese debate pues en democracia. Silvina, hay otro elemento en particular de esta reunión, de estos nuevos super amigos, como hemos decidido llamarlo informalmente en este espacio, y tiene que ver con que pues Milei también está enfrentando problemas muy fuertes pues a nivel interno para gobernar, ¿o no? Es decir, se dice que pues está realmente trabajando con una minoría muy flaca, muy débil dentro pues del legislativo argentino, y entonces pues no sé, si no tiene amigos dentro de Argentina, pues los está buscando por fuera. Silvina.
A Silvina se le fue un momento el audio, pero pues retomo con esa pregunta a ti, Sebastián, es decir, si se le fueron, si Milei no tiene esos amigos que necesita para gobernar y emprender su gobierno, pues ya que no tiene amigos allí, es decir, se fue a buscar amigos por fuera con Elon. Bueno, Milei gobierna una situación insólita para lo que es la democracia argentina, que es una hiperminoría parlamentaria. Nunca en los 40 años de la actual democracia un presidente tuvo tan pocos apoyos o tropa propia, por decirlo de alguna manera, en el Parlamento, en torno al 11-12% del total de los legisladores. Y además, el grupo de Milei está fracturado. Hay tanto fracturas y peleas en el Senado como también en la Cámara de Diputados. Se da la paradoja de que Milei tiene aliados e interlocutores más sólidos, más seguros, más confiables entre las filas del PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri, o incluso de la socialdemócrata Unión Cívica Radical, a la que Milei se ha cansado de insultar durante todos estos años en la figura del expresidente Raúl Alfonsín. Por lo tanto, sí, lo que decís es cierto. Ante las dificultades internas, Milei también busca cierto posicionamiento externo para decirle a los propios, para decirle a los argentinos, hey, ustedes me discuten a mí mientras afuera me reciben como un ídolo. Bueno, es una forma de verlo. Hay otras también. Te consultábamos, Silvina, sobre un tema con el cual ampliamos un poco más con Sebastián, que tiene que ver con que pues Milei también pues está cazando ahora, digamos, ha chocado bastante pues con el legislativo argentino y ha habido pues también rebeliones y peleas, digamos como que el contexto interno para gobernar a Milei, o sea, se sabía que iba a ser un poco caótico, pero finalmente sí que se está materializando pues parte de lo que se debatía de cómo iba a ser el gobierno pues de Milei. Y justamente allí, pues entonces queremos conocer tu lectura pues sobre pues este acercamiento de Milei con Elon Musk, pues tratando, digamos, como de tener un poco más de visibilidad y que sí pues puede forjar alianzas para bien y finalmente pues para trabajar por los argentinos. Creo que un poco también con respecto a lo que ya habíamos hablado a lo largo del programa, un objetivo central del gobierno de Milei es esta separación total de sus predecesores, ¿no? De las décadas de gobierno K. Entonces, durante ese gobierno se pensaba que Argentina estaba como mirando su propio ombligo, un poco aislada del mundo, dejada de lado. Entonces, esta entrada por triunfal, donde lo vemos a Milei probando los autos que le presta Elon Musk como si realmente fueran súper amigos jugando en el parque, en la plaza, con los autitos. Es un poco eso, ¿no? El mensaje es, miren, llegué a la cima, estoy con Elon Musk. Y creo que es importante rescatar algo de este amor a primera vista y de esta aparente sintonía total de estas dos mentes, Milei y Musk, en cuanto a su amor por los temas demográficos y poblar el mundo de mentes brillantes y el libre mercado. Bueno, algo que no es menor es que Milei en muchos aspectos sigue el playbook, digamos, o el manual de Donald Trump. Entonces ya estamos viendo en Argentina animosidad entre Milei y el periodismo, que está criticando a periodistas con nombre y apellido, en términos, digamos, bastante, no solo maleducados, sino es peligroso, ¿no? Que un presidente se ponga en contra no solo de los medios, sino ya de periodistas con nombre y apellido, algo que hacía Trump. Su plataforma preferida, la de Milei, es precisamente X, lo que era Twitter. Entonces, con esta reunión, de movida se ha comprado que nunca lo puedan bloquear, cosa que a Trump le sucedió cuando Twitter era de Jack, todavía no era de Elon Musk. Y me parece que es importante que con esta reunión creo que está descartado que alguna vez, por más que él postee exabruptos o que diga lo que quiera, que critique a quien quiera y de la forma que quiera, nunca va a tener ese tipo de problemas, ¿no? De que le cierren la cuenta, o sea que va a poder seguir explayándose como quiera, a sus anchas, en esta plataforma que ya es parte de cómo los gobiernos se expresan, o sea que un tuitazo o un posteo tiene carácter legítimo de comunicado presidencial.
Bueno, está por verse en todo caso, pues finalmente o en qué continúa materializándose pues este nuevo acercamiento entre ambas figuras. Pues a la larga, pues finalmente, pues ojalá surjan oportunidades allí para la Argentina y pues sea algo más realmente que pues un encuentro entre personas que piensan igual y pues digamos todo un PR stunt, por así decirlo. A Silvina y a Sebastián les agradecemos enormemente esta compañía en nuestro espacio de análisis. Espero tenerlos nuevamente conmigo. Hasta una próxima oportunidad. Nos vamos a una tercera pausa en Club de Prensa Nueva York. Ya regresamos con Club de Prensa Nueva York por NTN 24, el canal de las Américas. En estos últimos minutos de programa queremos abrir nuevamente la puerta de nuestra sección habitual Consulta Migratoria, que en esta oportunidad apunta directamente a nuestra audiencia de origen mexicano. ¿Tienen ustedes esa nacionalidad y quieren trabajar de forma legal en los Estados Unidos? Es probablemente que precisamente por ser mexicanos tengan una mayor facilidad para obtener un visado que les permita vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. A continuación, Alexandra Colonami. Hola, soy Alexandra Colonamil. Bienvenidos a Consulta Migratoria, donde resolvemos sus dudas sobre la inmigración en Estados Unidos. Hoy tenemos a la abogada Johanna Kelly, de la firma J. Kelly Law Group. Abogada, bienvenida. Muchísimas gracias. Estamos aquí para contestar sus preguntas migratorias. Claro que sí, abogada. Y hoy nos llega una pregunta desde México. Veamos. Soy mexicano y quisiera vivir y trabajar en Estados Unidos. ¿Qué tipos de visas de trabajo están disponibles para profesionales extranjeros? Bueno, existe una gama de visas para profesionales extranjeros, pero destacando que es una pregunta de alguien de México, quiero hablar de las visas TN, que son las visas que se originan del Tratado NAFTA entre Canadá, México y Estados Unidos. Estas visas son una de las, digamos, más fáciles, ¿no? Porque en inmigración americana nada es fácil, pero un poco más fácil para aplicar y para ser aprobadas, y son para profesionales de diferentes áreas. Y es una muy buena oportunidad para los profesionales mexicanos que apliquen. Requieren, como todas las visas de trabajo, un peticionario, es decir, una persona, una empresa que aplique por ellos y los pida. Aparte de las TN para profesionales, ya para todas las nacionalidades tenemos la H1B, que también son para profesionales de ocupaciones especiales. Esa van todos los años, hay que hacer un registro a comienzo de año, usualmente las oficinas de USCIS o de los servicios de inmigración y ciudadanía de los Estados Unidos dicen más o menos en marzo cuándo comienzan las inscripciones, hay que hacerlo en línea y de ahí hay una rifa, una lotería de visas. Si se es elegido, ya se aplica. Recordemos que estas visas tienen como un cap, ¿no? Un número, están sujetas a un límite de visas por año fiscal. También tenemos visas para inversionistas. México tiene el tratado de inversión con Estados Unidos, entonces hay posibilidad de visas hasta por 2 años. Las visas L también para gerentes de multinacionales. Y bueno, tenemos también, inmigración ofrece visas para atletas, para artistas, para actores, para periodistas, para que también vengan a ejercer su profesión a los Estados Unidos. Gracias a la abogada Kelly y ustedes por seguir participando en Consulta Migratoria. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico que aparece en pantalla. Soy Alexandra Colonamil. Nos vemos en una próxima ocasión. Alexandra, muchas gracias por esta nueva edición de Consulta Migratoria y a todos ustedes, enormemente agradecidos también por su sintonía con el canal de las Américas. No se muevan de nuestra señal. A continuación, el informativo. Carla Arcila y Enrique Parra ya están listos para actualizarlos nuevamente de los hechos más importantes en toda América Latina y el resto del mundo. Entre tanto, brevemente centramos nuevamente nuestra atención en la Corte Criminal de Manhattan, en donde avanza el proceso de selección de jurado en el juicio en contra de Donald Trump. Ya estaremos próximamente allí una vez más en escena haciendo el seguimiento minuto a minuto de esta cita con la historia. Hasta una próxima oportunidad.